tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos como cada noche listos para compartir este tiempo. Una de las ventajas o de los avances que nos ha dado, y lo repito cada vez que ocurre una cosa así, como la que ocurre hoy, uno de los avances que nos ha dado la pandemia es las conexiones por este sistema maravilloso de Zoom, y entonces nos ha permitido tener invitados que no hubiéramos podido tener aquí en el estudio. Aunque soñamos que alguna vez, en algún momento, mi invitado que está en su casa en España pueda estar en Buenos Aires y pueda estar aquí en el estudio. Va a ser un tremendo privilegio. Mi invitado en esta noche es el pastor Samuel Pérez Millo. Samuel, un gusto tenerte. ¿Cómo está la vida allí en Galicia? Mira, gracias por la invitación y para mí es un privilegio grande estar en el programa y saludar al amigo de tantos años conocido. Y la vida en Galicia, pues estamos en lo que se llama la pospandemia, de manera que se están abriendo todas las cosas, dando paso a la actividad normal después de un tiempo de semi-normalidad y la gente recibiendo o empezando a recibir la tercera dosis de la vacuna, para todas estas cosas que son normales, y las iglesias recuperándose poco a poco de su encerramiento dentro de los edificios de cada creyente. Samuel, la comunidad en general, no estoy pensando solamente en los cristianos, sino el hombre de a pie, el hombre que va por la calle, el vecino, el comerciante, eh, ¿sintió algún efecto en su vida espiritual? ¿Le ha creado un deseo mayor o reniega ahora más de la fe que antes? Yo creo, no quiero ser pesimista, pero quiero ser equilibrado. Yo creo que el hombre incrédulo se ha hecho más incrédulo. Ujú. El otro día leía en uno de los periódicos de circulación nacional que la pandemia ha sido resuelta por la ciencia de los hombres y que nadie piense en otra cosa. Estaba hablando de un artículo de la fe de algunos, etcétera, etcétera. Pero, y el hombre se ha radicalizado. Al principio de la pandemia hubo algunos que estaban diciendo, oye, esto no es nada normal, ¿qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? Pero superada esta primera fase, yo creo que la gente sigue como siempre estuvo, alejada de Dios y sin interés ninguno para acercarse a Él. Ujú. O sea que llevarles el mensaje ahora es más fácil o más difícil. Yo creo, mira, en Europa estamos teniendo un problema muy serio y es una separación absoluta de la forma religiosa para muchas personas. Solamente doy un dato. Recientemente se ha hecho una prueba o una estadística, mejor dicho, en donde el 75% de la población protestante europea asiste ocasionalmente a un servicio religioso de su iglesia. Esto da una idea muy tremenda de cómo está la situación espiritual dentro del viejo continente. Mm. Eh, Te quería hacer una pregunta que nunca te hice. No vivís en Santiago de Compostela, pero bueno, estás allí en Galicia, ¿no? ¿Qué significa eso del Camino de Santiago? Porque he visto que lo ha hecho gente evangélica, que lo ha hecho gente agnóstica, eh, que se ha convertido algo así como en una prueba de turística, en una prueba de resistencia al caminar. Eh, ¿Qué me podés contar de esas, de ese camino a Santiago, como así se le llama? Bueno, el Camino a Santiago, como sabéis muy bien, es un camino que eran tres caminos realmente, desde distintos lugares de Europa que esto en Edad Media cruzaban, venían a pie para llegar al encuentro de lo que se decía que era el sepulcro del apóstol Santiago. Había problemas y claro, naturalmente venir desde Alemania por el camino del norte hasta Santiago, pues había que caminar un rato largo y
Este camino de Santiago es de una belleza colosal, sobre todo el camino que viene por el norte de España, y se hace como un paseo o una prueba deportiva para algunos lo hacen en bicicleta, otros lo hacen caminando, otros, y la mayoría, yo diría que el 90% de las personas lo hacen disfrutando de unas vacaciones diferentes. Y en ese camino puedes encontrarte de todos los tipos, agnósticos, incluso algunos árabes, también evangélicos y personas que simplemente dicen vamos a caminar y a dar un hermoso paseo desde alguna parte del norte de España. Algunos empiezan en el País Vasco, cerca de la frontera francesa, y vienen caminando hasta Santiago de Compostela. Hay hospedajes en el camino, hay asistencia en el camino, y si tú no quieres pagar tu hotel o buscártelo en algún lugar, puedes parar en las posadas del camino, que te dan la cama gratis, y eso sí, el desayuno tienes que pagarlo. ¿No se te ocurrió hacerlo o lo hiciste alguna vez, Samuel? Bueno, he hecho algunos kilómetros, pero hay jóvenes de nuestra iglesia que han ido bastante. Conozco a dos o tres que el año pasado hicieron 450 kilómetros caminando en plan de sport, y los jóvenes evangélicos en un año gestionaron una de las paradas, de las pensiones, de las posadas, que se llama así, del camino, y aprovecharon para dar un testimonio de lo que Santiago, el apóstol Santiago, dice en su carta sobre la vida de fe. Sí, porque yo escuché de un periodista argentino que lo hizo, y de la parte, digamos, religiosa casi no mencionó nada. Era muy emocionante, muy estimulante, muy bello, mucha camaradería, se hacían unos fogones, contó, pero no sé si no se atrevió o es que no sucede, no habló nada ni siquiera de que se haya leído la carta del apóstol Santiago en, en un camino que te lleva 15, 20 días, algunos un mes. Eh, la Iglesia Católica hace algo, digamos, aprovecha, en el buen sentido de la palabra, ¿no? La cantidad de gente que camina para darles algún mensaje, algo así. Bueno, sí hace algo, pero no demasiado en este sentido, porque realmente el peregrino antiguamente buscaba cada iglesia que encontraba para un tiempo en fin, de experiencia religiosa, de oración, tal, tal, tal. Pero hoy no. Hoy pasas por los muchos pueblos del Camino de Santiago donde hay iglesias antiquísimas y muy hermosas, y lo que hace el peregrino es decir, qué bella iglesia, vamos a fotografiarla, quiero verla por dentro, bueno, señores, allá me voy. Y así caminan hasta Santiago olvidándose de todo, y no tienen mayoritariamente ningún interés en asuntos de fe ni en asuntos religiosos. Es una excursión. Yo creo que esa es la mejor forma de llamar al Camino de Santiago hoy. Mm. Bueno, yo ya no estoy en edad ni siquiera de hacer un kilómetro por allí, pero sí que es bella esa parte de España, ¿no? Desde San Sebastián, por lo menos, Bilbao, no sé, puede ser Gijón, no sé, esas ciudades, la campiña, es realmente una cosa muy hermosa, pero no fácil, ¿eh? Mucha montaña. Muchas Eh, montañas. sí, Samuel, los otros días, hace unos domingos, prediqué sobre cómo tomar sabias decisiones o, no, o qué hacer ante la necesidad que tenemos de decidir. Y estuve contando un poco sobre la iglesia primitiva, el problema de los que comían carne sacrificada a los ídolos y aquellos que pensaban que era un acto pagano hacer eso. Y hablé sobre lo que el apóstol les pide a los creyentes que comían, que cuando estaban en presencia de alguien que les parecía que estaba mal, no lo hicieran, limitaran su libertad por amor. Por supuesto que conoces muy bien el caso. Quizá valga la pena explicar todo esto de la carne porque hay mucha gente que no tiene la menor idea de que uno de los problemas
que ocupó mucho a la enseñanza del apóstol Pablo. De hecho, que hay en 2 cartas explicaciones de cómo responder a esta situación, era el de comer carne. Pero quería llevarlo al punto de que el creyente debe limitar su libertad a la mirada o al criterio del hermano débil, simplemente por amor. A ver si me entendiste, la pregunta fue un poco compleja. Quizá explicar un poco al principio cuál era el problema de la iglesia en aquella época con el tema de comer carne. Por suerte esto no sucede en la Argentina, que comemos mucha carne. Bueno, la iglesia primitiva estaba compuesta por 2 grandes grupos de personas, como la de hoy. Unas personas que se convirtieron a Cristo, fueron instruidas por gente muy capaz para hacerlo, alcanzaron un conocimiento claro de lo que es la vida cristiana, que la vida cristiana no es comida ni bebida, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y ellos entendieron que, como Cristo mismo enseñó y los apóstoles enseñaron, todas las comidas eran buenas para comer con acción de gracias, y ellos no sentían limitación alguna porque eran el grupo de los fuertes. Es más, ellos sabían que la carne que se compraba en las carnicerías, en los lugares en donde se vendía carne, mucha de ellas venía de los sobrantes de sacrificios hechos en el templo de los ídolos, pero que esos sobrantes de carne que habían sido ofrecidos al ídolo por alguien no tenían ningún condicionante especial para no comerse, por supuesto, sin estar en identificación con aquel ritual sacrificial. Estos eran los fuertes. Había otros recién convertidos que venían además del entorno idolátrico, y que ellos sentían que cualquier cosa que tuviese que ver con una fiesta idolátrica había que rechazarla, y sentían en su conciencia que comer ese tipo de carne era un problema y que en alguna medida era pecado para ellos. Entonces los fuertes decían a los débiles: no seáis torpes, hombre, eso no tiene ninguna importancia, mira, yo como la carne de esto y tal. Y el pobre del débil se escandalizaba totalmente. Y el apóstol está diciendo a los fuertes: vosotros que tenéis criterio espiritual, tenéis que entender qué cosa es libertad. Libertad no es hacer lo que quieres, sino hacer lo que debes. Libertad no es pasar por delante de un lugar donde se está comiendo carne sacrificada a los ídolos y comer con ellos. Es pasar y no comerla por amor de la conciencia de aquel que es débil y que siente redarguida su intimidad personal, creyendo que con eso comete un pecado. Y esta es una regla que continúa a lo largo del tiempo. Yo lo resumiría de esta manera: mi libertad termina donde comienza la conciencia de mi hermano. Interesante. Y esto llevado al día de hoy, ¿cómo lo podemos explicar? Por ejemplo, de la manera como un cristiano se viste. Si a un hermano débil en la iglesia le molesta como yo me he visto, ¿yo debería cambiar mi manera de vestirme? Creo que habría que hacer 2 cosas. Primera cosa, tenemos que, para no ofender a nuestro hermano, vestirnos de otra manera. Voy a poner un ejemplo. A mí me dicen: tú tienes que predicar aquí con corbata, porque el hermano fulano se ofende si tú no usas la corbata. Bueno, pues oye, yo voy a usar la corbata porque lo que yo quiero es edificar a mi hermano, no contristar a mi hermano. Entonces uso la corbata, pero yo tengo la obligación de instruir al débil, darle tiempo, charlar con él y hacerle notar que Dios no ve tanto el exterior, sino el interior. Y ojo también con esto, porque sabes muy bien que hay que tener un equilibrio en todas las cosas. Como Dios no ve el exterior, sino el interior, y yo tengo un corazón comprometido con Dios, voy a manifestar en el exterior ese compromiso.
Yo no puedo ir a un culto de adoración, y todos los cultos son de adoración, vestido como un pordiosero porque tengo libertad para vestirme de esa manera. No, no. Yo estoy en la presencia del Señor. Bueno, en la presencia del Señor estoy siempre, pero en ese momento debo venir lo mejor posible, no con traje de etiqueta, pero correctamente vestido. No debo ir, tal vez, con, llamáis en Argentina, ojotas y un pantalón corto, una bermuda corta toda rota y una camiseta. En fin, todo eso debe ser manifestado, modificado, modulado por la inteligencia espiritual que Cristo utilizó para no ofender también a los demás. Claro, y entonces nos encontramos, vos mencionaste el hermano débil, pero también hay otro grupo de hermanos en la iglesia, que son los hermanos caprichosos. Y si uno no hace la diferencia, terminan manejando la libertad de los otros con sus caprichos. ¿Cómo podemos superar este problema? Mira, tú los has definido de una forma muy, muy sencilla y muy buena. Caprichoso. Yo le digo, he dicho en alguna ocasión, que la iglesia tiene hermanos débiles, hermanos fuertes y terroristas de iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? El hermano débil es el que sufre resignadamente porque no entiende. Vamos a ayudarlo. El hermano fuerte es el que no sufre por nada porque tiene capacidad espiritual. Vamos a frenarlo en relación con el débil. Y luego el terrorista de iglesia se hace el débil, pero no es el débil. Porque con su debilidad dice, por ejemplo, el día que esto se haga así, yo me voy porque me ofende. No, no. No te ofende nada. Eres un caprichoso. Y el Señor dice que a estos caprichosos que quieren conducir la iglesia por el camino de ellos, no por el camino de Dios, nosotros no podemos tener contemplaciones con ellos. Y prefiero un terrorista de iglesia fuera de la iglesia que estropeando una congregación. Y esto, el liderazgo de la iglesia tiene que actuar con energía con estos que se llaman débiles, pero que son fuertes para hacer lo que quieren. Samuel, ¿no es falta de amor eso? Esa actitud. Llego a hacer una cosa así yo y me van a decir, Juan Pablo no tiene amor. Bueno, es que eso lo va a decir precisamente el terrorista de iglesia. Aquí no hay amor. Bueno, es que la iglesia es una entidad de vasos comunicantes. El amor crece en la medida en que tu amor crece en medio de la congregación. Por eso tenemos que decir, eso falta de amor. No, no es falta de amor. Es amor por el rebaño. El pastor no golpea a la oveja, no se pelea con la oveja, no disciplina tendenciosamente la iglesia. Se pelea con los lobos vestidos de ovejas, porque son los que están destruyendo el rebaño. Y en eso el pastorado de la iglesia no puede, delante del Señor, evitar la confrontación si es necesario, porque tiene a su cargo el bienestar de las ovejas que Dios puso a su amparo. Pablo ya al final de su vida le da algunos consejos a Timoteo, pensando en algunos personajes que le habían sido, que habían perturbado, que habían sido terroristas en la fe, ¿no es cierto? Alejandro el Caldelero dice, me ha causado muchos males, a estos evita, ¿no? Y parecen palabras fuertes, ¿cómo voy a evitar un hermano? Pero tenemos libertad de evitar a aquellos que están o que viven dentro de las iglesias con esta actitud terroristas de iglesia o caprichosos, son el mismo grupo, ¿no? Sí, perdón, sí que el apóstol lo dice, y lo dice clarísimamente, y dice que los que vienen a distorsionar, no solo evítalos, sino recházalos, ponlos fuera, porque se han pervertido, se han perdido a ellos mismos. A ver, describamos un poquito más esta clase de personajes. Yo le digo a la audiencia
que este es un diálogo espontáneo que estamos teniendo con Samuel. Vamos a salir por otro lado del tema del hermano débil y de la necesidad de tener amor hacia el hermano débil. Pero ya que nos metimos en este lío, Samuel, nadie nos metió, nos metimos los dos solos, tenemos que afrontarlo. ¿Qué características tienen estos hermanos? ¿Cómo viven la vida de la iglesia? Ya citando textos como el que mencionamos de Alejandro el Calderero y de otros, y ahora en la actualidad, ¿cuál es la actitud que tienen? Primeramente, son arrogantes. Estoy dando esto definición general. Sí. Son arrogantes porque sienten que conocen profundamente la Biblia más que el resto de la congregación y más que los líderes de la iglesia. Segundo, son tradicionalistas, en el sentido de que la única iglesia que puede funcionar conforme a la verdad es la que ellos heredaron o vivieron en sus tiempos pasados. En tercer lugar, son personas intransigentes que no permiten que nadie varíe lo más mínimo. Y si el local donde se reúnen, estoy poniendo ejemplos absurdos, está pintado de amarillo, hay que mantener la pintura amarilla, aunque sea muy fea, porque así lo hemos recibido. Este es el grave problema de este tipo de personas. Y el problema que yo diría general es que no buscan un grupo como el suyo para reunirse y gozar de sus intransigencias, por una razón. Porque el intransigente sigue siendo intransigente aún en el grupo de los intransigentes. Y ahí entra el conflicto. Tremendo, muy bueno. Y eso que está improvisando Samuel, me da la sensación de que ha caminado en sus 40 años de pastor más de una vez con alguna cosa como esta, ¿no? Que, no sé, quizás Samuel la quieras contar, pero cambiaste alguna manera de pensar, evolucionaste, te ajustaste a una nueva realidad y sufriste muchas críticas de esta clase de terrorista de iglesia. Estoy hablando en voz alta. ¿Puede ser que haya sucedido eso? Naturalmente, en mis 40 años he tenido más problemas con este tipo de personas que con una enfermedad infecciosa. De manera que sí, he tenido muchos problemas y cuento simplemente una cosa. En una ocasión, un miembro del Consejo de Iglesia, no estoy hablando de un niño en Cristo, estoy hablando de un hombre maduro. El Consejo acordó, hace muchos años, que podríamos poner no había limitación de instrumentos en la iglesia, de modo que podíamos poner la batería. Él gritó y, en fin, dijo lo que le pareció, pero el consejo al fin y al cabo dijo, bueno, señores, esto es un acuerdo de todos y esto es así. Vino la batería, se puso la batería suavemente y cuando él entró en el templo y vio la batería allí delante, agarró a su esposa del brazo y dijo, vámonos, y se fueron. Entonces, yo lo abordé 2 o 3 días después y le dije, como miembro del consejo, quiero preguntarte por qué te has ido. Bueno, porque yo no puedo aguantar la batería y no, eso es... Empezó a decir cosas. Dije, mira, hay 2 problemas. El primer problema es que tú, como miembro del consejo de la iglesia, te has opuesto al consejo y estás en disciplina por rebeldía. Eso en primer lugar. De modo que o entras por el camino general que el consejo ha acordado para esto, o si no, tienes que dejar el consejo. Y yo creo que ha sido una medicina bastante buena, porque dejar el consejo para él era mucho más complejo que permitir una batería dentro de la iglesia. Bueno, yo he vivido también muchos casos así de gente que se ha enojado por cambios que hemos hecho, ¿no? Al principio, cuando hicimos el salón grande,
nosotros usamos como un salón de usos múltiples. Eh, bueno, siempre, a la semana que se inauguró se empezó a hacer uso del lugar como un lugar de deporte. Y hubo alguien que vino y se molestó y dice, no, yo no voy a aguantar los pelotazos que hay en la pared, esto es la casa de Dios, y bueno, no aceptó la realidad. Y bueno, terminó yéndose porque no quería aceptar este nuevo estilo que habíamos decidido, como los pastores, el Consejo de la Iglesia, y cada tanto me lo encuentro, gracias a Dios sigue yendo a otra congregación, y lo sorprendente es que los nietos vienen a jugar al fútbol en nuestra iglesia, en lo que llamamos nuestra iglesia, pero es el salón de usos múltiples, ¿no? Ahora, hay algunos que están usando, vamos a hablar de los fuertes ahora, están usando su libertad sin pensar en el hermano débil. Por ejemplo, esos que están muy cómodos después de la pandemia y se quedan en la casa siguiendo el culto con mucha devoción, con mucha atención, pero no vienen a la iglesia y de alguna manera no se están preocupando de quizá el hermano débil que necesita, que desea, que espera verlos. ¿Qué opinión tenés? Bueno, esto de la pandemia ha traído consecuencias serias y una de las consecuencias es la extinción de las reuniones, la suspensión de las reuniones y los medios digitales por los que hubo que acudir para transmitir las reuniones, hacerlas llegar a las casas, alimentar a los creyentes, todas estas cosas. Esto produjo una confortabilidad errónea en algunas personas. Claro, yo me levanto domingo por la mañana, tengo que ir a la iglesia y aquí en Galicia, que tú conoces muy bien, frío, más al interior nieve, etcétera, 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 etcétera. Y oye, levantarse, ponerse un abrigo, abrigarse en condiciones e ir a la iglesia y no hay sitio para aparcar y todas estas historias, cuando puedo levantarme de la camita un cuarto de hora antes y con mi pijama puesto, mi tacita de café, escucho el culto de la mañana, recibo el sermón que se ha predicado y cuando no estoy muy de acuerdo con el sermón, pues busco otro canal y se acabó el asunto. Puedo mandar callar al predicador y terminó el tema. Estas personas que se van recuperando, porque hay medios para recuperar a la gente. Sí. Y es, por ejemplo, cortar un streaming, una transmisión a la media hora de haberla empezado. Es decir, esta audición seguirá la semana que viene. Oye, para forzar un poco a la gente a asistir. Pero bueno, a donde yo quiero llegar es que los creyentes a veces nos olvidamos de mirar a Jesús. Y cuando yo leo la vida de Cristo, me doy cuenta que hay una actitud del Señor continuada. El Evangelio dice que iba cada día a la sinagoga según su costumbre. Voy más adelante y leo la carta a los hebreos, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, y está apuntando a una mala costumbre. Por tanto, no dejando de congregaros. La iglesia es cuerpo. El cuerpo no puede dejar un miembro en mi cuerpo. Yo no puedo dejar mi mano porque, oye, me molesta un poco, la dejo en la habitación. No, va conmigo siempre y está ayudando al resto del cuerpo. Y una de las cosas que tenemos que enfatizar en este tipo de personas, tal vez con un trabajo pastoral elevado, porque son personas que conocen la Biblia, que tienen... Enseñarles dos cosas. Una, Jesús se congregó siempre después de la resurrección con los discípulos. Segundo, los apóstoles se congregaban con los creyentes. Los creyentes después de la partida de los apóstoles se reunían en congregaciones y así durante todo el tiempo de la historia. Por tanto, Dios quiere que su pueblo se reúna para alabar su nombre y edificarse mutuamente los unos con los otros.
Cuando tú dejas de asistir a una reunión pudiendo hacerlo, estás negando dos cosas. Una, la adoración colectiva al Señor, que es buena y es necesaria. Y segundo, participar en la edificación de otros con tus dones y edificarte tú con la enseñanza que se recibe estando en la congregación. En ese punto intermedio, ¿no? El edificar al hermano con los dones. Lo cierto es que debemos reconocer, Samuel, que el programa de la reunión, la liturgia, si querés usar ese nombre, esa expresión, ha dejado poco espacio para que los hermanos puedan exhortarse, animarse al amor y a las buenas obras cuando se reúnen. Porque el texto allí que mencionaste de Hebreos menciona, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero acaba de decir que nos reunimos para considerarnos los unos a los otros, es decir, mirarnos a los ojos, hacernos sentir que el otro me preocupa y que además exhortarnos, animarnos, alentarnos a vivir una vida de amor y de buenas obras. Y esto no es una cosa que la hace el pastor a toda la congregación, sino que la deben hacer los miembros unos con otros. Pero el miembro viene a la iglesia, se sienta en un banco, le hacen un culto, termina y se va. ¿Y cuándo ejerció ese don? Ya, indudablemente hay un problema y cuando la congregación es grande, es más difícil todavía el saludo, la comunión. Hay personas que vienen a la iglesia y al salir muchas veces yo pregunto, oye, ¿quién es esta persona? Y es que vino este domingo y es un creyente y tal. Bueno, me parece que la iglesia tiene que ir adaptando o adoptando ejemplos del Nuevo Testamento. La iglesia apostólica durante la semana se congregaba en las casas. Uh-huh. Nosotros llamamos en nuestra iglesia a esa actividad grupos de conexión, otros le llaman de otra manera, pero es un grupo pequeño de 10, 12, 13, 15, hasta 15 personas que se reúnen con un líder en una casa. Sí. Durante el tiempo en la casa hay la exposición, al menos nosotros lo hacemos como reflexión del estudio de la iglesia oficial, llamémoslo así. Ahí se trabaja en la casa, se conocen entre sí y de vez en cuando vienen a una reunión de grupos de conexión en donde pueden saludarse todos, conocerse, o vamos al campo en verano y tenemos una expansión ahí en el campo, como dicen los ingleses, un picnic, en donde nos vamos conociendo y podemos funcionar así. Los grupos de conexión son para mí vitales en el desarrollo de la iglesia de hoy y en el conocimiento homogéneo de los creyentes en una iglesia. ¿Y qué pensás de aquellos que están muy contentos con esos grupos de conexión, grupos de oración, células, espigas? Hay diversidad de nombres para mencionar exactamente lo mismo. Gente que va a esos grupos pero que no tiene deseos, necesidad, ganas de ir al culto donde está la iglesia reunida y donde se adora en unidad al Señor. El líder del grupo de conexión, del grupo pequeño, tiene la obligación moral de hacer entender a ese grupo que no son una iglesia independiente o individual, son parte de la única iglesia de donde proceden. Y ese líder de ese grupo tiene que hacer entender al grupo la bendición y el privilegio de reunirse con los hermanos. Y ese líder pastoreando ese pequeño grupo tiene que preocuparse de que los componentes de ese grupo estén el domingo en la reunión general de iglesia y pase, valga la expresión, pase lista de los que no están y llegue a su casa y los llame por teléfono y procure permanentemente la integración de todos los miembros de cada uno de esos grupos en la iglesia en general. Esto ya es responsabilidad muy directa pastoral del liderazgo del grupo y, por supuesto, del pastorado de la iglesia animando a hacerlo. ¿Tienen ese problema en Galicia con los grupos de conexión? ¿Hay gente que prefiere una cosa y no la otra?
Bueno, esto puede haberlo. Yo desconozco directamente esto porque tampoco hay muchas iglesias con muchos grupos de conexión, pero puedo hablar de la experiencia de la nuestra. Y por la gracia de Dios nosotros no tenemos ese problema porque una persona que no asiste a la congregación es tratada con todo afecto pastoralmente para informarse por qué no viene al culto, alentarlo y ayudarlo. De modo que, por la gracia de Dios, en nuestra iglesia los grupos de conexión son los primeros en empujar la comparecencia en la reunión general de la iglesia. Bueno, la palabra comparecencia acá suena a juicio, pero no, es simplemente a empujar a la asistencia, eso es lo que... Asistencia, sí, correcto. Eh, el creyente que siente que es fuerte, que puede utilizar su libertad, a veces no sabe que decide hacer cosas, y quisiera ahora llegar a estos versículos, ¿no? Dice el apóstol allí en 1 Corintios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no voy a hacer nada que me termine dominando. ¿Por qué no te explayás, Samuel, sobre este versículo que acabo de mencionar? Bueno, el apóstol está tratando los problemas de una iglesia en donde hay facciones internas, donde hay divisiones, donde hay personas que llevan a otros hermanos a juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y poniendo este último ejemplo, para no entrar en asuntos específicamente teológicos, yo llevo a mi hermano al juzgado. ¿Me es lícito? Bueno, la ley me apoya, pero lo que me dice la Biblia es que yo tengo que tratar los problemas con mi hermano llegando a una solución con él. Por tanto, la libertad, lo dije hace un rato, no es hacer lo que yo quiero, sino realmente lo que yo debo. Y muchas veces los creyentes incluso llegan a interpretar la Escritura tendenciosamente, y en esto caen más los fuertes que los débiles, para justificar sus acciones y sus caprichos personales. Es decir, por ejemplo, tal cosa, eso era pecado en los tiempos de Pablo, pero no es en el día de hoy, porque a mí me gusta hacerlo. Y lo que yo tengo que llegar a entender como creyente es que todo aquello que no descanse en la fe, es decir, que sea permitido una relación correcta con Cristo, si no es de fe, es pecado, Cristo no lo puede hacer. Hay un elemento muy simple, muy sencillo, que yo recomiendo muchísimas veces a los creyentes y a los jóvenes especialmente. Cuando un joven me viene y me dice, oye, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Porque esta es una de las preguntas de la juventud, y más que de la juventud, de los adolescentes. El adolescente, como sabéis todos, es una persona que tiene una grave enfermedad que dura 3 años. Y en esos 3 años no sabe lo que quiere, ni lo que es, ni a dónde va, pero siempre tiene preguntas un tanto extrañas. Y viene el adolescente y me dice, ¿qué puedo hacer yo en esto? ¿Puedo hacer esto, aquello? Yo no le doy a este adolescente un sermón, porque lamentablemente yo sé que él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Lo sabe. Viene a preguntarme a ver por dónde puede él salir de ahí. Y lo único que yo le digo es, mira, un creyente tiene que hacer en su vida acciones que puedan estar incluidas en 2 cosas. Primera, dar gracias a Dios por lo que hace. ¿Puedo yo dar gracias a Dios por lo que estoy haciendo? No, pues no lo haga. Segundo, preguntarme, ¿Cristo haría esto si estuviera en mi tiempo y en mi lugar? No, pues entonces tampoco puedo hacerlo yo. Y esta es una guía muy simple, muy sencilla, para los creyentes. Otro de los problemas serios que tiene el comportamiento, la ética cristiana hoy, es que la Biblia se lee cada vez menos. La Biblia está cada vez más lejos en el púlpito. Hoy en día, al menos en España y en Europa en general, los sermones del domingo, los sermones pastorales del domingo, no son tanto una exposición del texto,
sino una motivación que el pastor tiene en la cabeza sobre un tema apoyado con versículos bíblicos. Y esto trae como consecuencia, pues oye, un infantilismo espiritual que permite que la iglesia, los creyentes sean arrastrados de un lado para otro por cualquier viento de doctrina. Bueno, vamos mal, Samuel, porque damos vuelta y al final la culpa lo tenemos los predicadores. Bueno, yo no digo que no tengamos la culpa, yo me asumo esto. Pero lo que yo quiero decir es que la Biblia tiene que condicionar el tema, no el tema condicionar a la Biblia. Yo conozco colegas de ministerio que resulta que se encuentran con en la iglesia hay un problema, la gente no ofrenda. Bueno, entonces él se siente en su despacho y dice, a ver, primero, las ofrendas son necesarias. Punto 1. Punto 2. Los creyentes deben ofrendar porque Cristo se ofrendó a sí mismo. Punto 2. Punto 3. Los creyentes que no ofrendan no están viviendo en comunión con Dios. Bien, 3 puntos. Hermano amado, va a hablar de la ofrenda y de esto y de lo otro y tal. ¿Qué te parece si predicas Malaquías 3? Y ahí tienes un pueblo que no ofrenda y lo que dice Dios, pero no es lo que dices tú, es lo que dice Dios. Y aquí estoy yo llegando a una situación seria que descubro, que noto en la iglesia de hoy. Hoy en día los mensajes que se dan a la iglesia son motivacionales, porque muchas veces el pastor, yo estoy incluyéndome esto, no quiero tocar algún tema que puede ofender a alguno y que me lo voy a tener de enemigo. Bueno, si lo que yo predico es la Biblia y alguien se ofende, allá él. Pero yo no voy a dejar de predicar la Biblia porque no debo saber hacer otra cosa en el pastorado que predicar la palabra de Dios. Sí, bueno, esto le decimos a muchos pastores que están viendo el programa. Hay que predicar la palabra de Dios, número 1. Y en segundo lugar, cuando se predica la palabra de Dios, algunos lo hacen y es un buen método, eligen un libro de la Biblia y lo predican desde el primer versículo hasta el último, se llama una predicación exegética. Otros predican de distintos pasajes de la Biblia sin un orden, hay que predicar sobre la Biblia. Y cuando hablamos de la Biblia, y especialmente en esta cultura, vamos a tener personas que no van a decir, yo no estoy de acuerdo. Prediqué mira, me acuerdo ahora, Samuel, en el año 2007, hace 14 años, prediqué sobre que el esposo y la esposa se deben sujetar el uno al otro, y que luego prediqué un sermón sobre la esposa que debe sujetarse al marido, y después que el marido debe sujetarse a la esposa amándola como Cristo amó a la iglesia. Bueno, se fue toda una familia porque dice esto es antiguo, hoy no es así. Y bueno, yo lamenté muchísimo porque era gente muy valiosa, pero uno no puede dejar de predicar la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Así que le decimos a los pastores, y son muchos los que ven el programa, le pasó al Señor cuando predicó sobre que en Juan capítulo 6, que él era el pan de vida, la gente se fue, no resistió el mensaje. Y bueno, si es así, va a ser así, aceptarlo como un riesgo, como una realidad de enseñar la palabra de Dios, ¿no es cierto? No sé qué opinión tenés, Samuel. No, es que esa es la única opinión válida. Yo no puedo predicar o hablar en el nombre de Dios si no uso la palabra de Dios. Y Dios habló por Cristo, por los apóstoles, en fin, por profetas, habló de problemas directos de los que ocurren en la sociedad. Una sociedad constreñida por un movimiento externo que influenciaba, hablo por ejemplo de Isaías y de Jeremías, influenciaba al pueblo de Dios.
Y ellos venían a la reunión el domingo, bueno, el sábado, venían a las reuniones y a las festividades como expresión religiosa y como un pueblo esto vinculado con la adoración, etcétera, etcétera, pero Dios dice el corazón de esto está lejos de mí. Y hoy en día yo encuentro que la influencia del movimiento social de hoy está tocando también las bases del púlpito cristiano. Este movimiento feminista, este movimiento, en fin, de mil cosas que están produciéndose en la filosofía de la sociedad de hoy, cambiante cada semana, que lo que se dice hoy no vale para la semana que viene. Esto está condicionando mucho el mensaje del predicador. Yo no digo que el predicador vaya y salga al púlpito molestando a toda la congregación y llamando indignos, impíos, infames a los que piensan de otra manera. No digo eso. El predicador tiene que ser manso y humilde de corazón. Pero lo que no puede el predicador es dejar de denunciar el pecado conforme a la Escritura. Y no puede dejar de hablar de vida cristiana conforme a la Escritura. Y hay que decirle al marido muchas veces, sobre todo a los de nuestra edad ya, que nos consideramos o se consideran cabeza del hogar y aquí es el jefe que manda, hay que decirle que Pablo dijo cuando entró a hablar de matrimonio en Efesios, dijo sometiéndoos, poniéndoos debajo, unos a los otros. Y habla de que el marido, en una sociedad tan como la nuestra, no puede consentir que no se estudie la Biblia, se lea, por lo menos se lea la Biblia en compañía de su esposa. A veces los hijos no quieren y a veces nosotros no podemos influenciar más, pero por lo menos con la esposa. Pero la esposa, cuando leo en la Biblia de que Cristo amó a la iglesia y así tengo que amar yo a mi esposa, me encuentro con un problema. Y es que no puedo predicar aquello que yo no estoy cumpliendo. Interesante, muy, muy interesante. Estamos hablando como sale allí en la gráfica, Samuel Pérez Millo, pastor de muchos años en Galicia, en la ciudad de Vigo, ¿no? Eso es. No conozco la ciudad de Vigo, conozco un poco Galicia. Mi suegra era de Galicia y visité la casa donde ella nació y donde vivió. Así que, bueno, tengo una hija de gallega al lado mío todo el tiempo, así que tengo que ser muy respetuoso de los gallegos. Ya se nos está acabando el tiempo, me encantaría seguir hablando toda la tarde, toda la noche con vos, Samuel. Pero hay otro problema que se ve en las iglesias y es que no solamente no se lee la Biblia o no se enseña la Biblia, sino que las redes sociales, y creo que vos lo insinuaste hace un minuto, las redes sociales empiezan a decirnos verdades o nos dan mensajes supuestamente fidelignos y que la gente está más absorbida hoy con las redes sociales que con la palabra de Dios. Es sorprendente la cantidad de tiempo que todos dedicamos a mirar el WhatsApp, el Instagram, el YouTube, las noticias, y comparado con la lectura de la Biblia, es infinitamente superior, mucho más grande. Eso también está marcando la vida de la iglesia y la vida de muchos cristianos. ¿Qué consejo darías? Simplemente la Biblia nos informa de algo semejante. Dios prohibió a su pueblo que se casara con mujeres del entorno de Canaán porque ellas iban a conseguir que los hijos que naciesen no hablasen el idioma hebreo y no pudiesen leer la Biblia. Esto es la realidad de ese asunto. Hoy en día las redes sociales son fantásticas, nos comunican, estamos aprovechando una red social hoy en este programa, nos comunican, nos permiten una relación y nos dan información. No hay nada aparentemente que tú no puedas encontrar en Internet.
pero no todo lo que hay en Internet coincide con la Biblia, aunque tú preguntes por un tema bíblico. Y lo que tiene que tener el creyente maduro es la capacidad de que ha escuchado un sermón en Internet en donde le hablan de 1000 historias y de cosas que no se dan en su iglesia para nada, y él dice, oye, qué bueno sería esto, pues tienen razón. No, vaya usted y pregúntele al pastor de la iglesia y que le explique un poco por qué estos dicen esto. Segundo, aprendamos a utilizar un miembro que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que no está sujeto a la electricidad ni a la electrónica, que es un dedo, y aprendamos a darle al botón que desconecta el Internet para abrir la palabra de Dios y leerla. Hay un problema enormemente grave en la sociedad joven de hoy, y es que los jóvenes no leen. Los jóvenes están en el mundo de la imagen. Yo creo que la próxima generación, o de 2 generaciones que nazca más adelante, el dedo gordo, el dedo pulgar va a ser más grande que el dedo al medio para poder manejar perfectamente las comunicaciones electrónicas. Pero lo que sí es cierto es que los jóvenes en la universidad hoy, y yo me encuentro con algunos, no saben leer, no saben comprender la lectura. Es más, rechazan la lectura. Hace poco tiempo estaba dando un intensivo de una materia de teología en una facultad de teología y dije, bueno, esta semana por la tarde voy a dar un libro para leerlo. Un libro pequeño, 200 y no sé qué páginas. Y uno de los alumnos vino y me dijo, profesor, ¿tenemos que leer todo el libro? Pues claro, naturalmente. ¿Cuándo? Oye, por la tarde. Uy, pero esto es muy difícil. Bueno, la juventud de hoy, la gente de hoy está perdiendo la comprensión. Sí. Y se nota, por ejemplo, en que estamos hablando una jerga de idiomas en donde se mezclan todos los idiomas y no se sabe qué es lo que se quiere decir. Por tanto, la Iglesia tendría que actuar un poco en los distintos niveles, sugiero, creo yo. Los jóvenes tienen que tener una reunión semanal distendida porque son jóvenes. Predíquenles la Biblia, lean la Biblia y analicen la Biblia. Los niños, lo que hay que hacer con los niños es para que no hagan ruido en el culto, los subimos a un departamento de la iglesia y que jueguen y que pinten. Está muy bien que jueguen y que pinten. Biblia a los niños. Biblia a los niños. Los mayores, los matrimonios. Hermanos míos queridos, Pablo dijo a Timoteo algo, te pongo bajo juramento. Predica la palabra. Y si un pastor no tiene amor por la palabra, tiene que preguntarse si es pastor. Y debe preguntarse si no tiene interés, si realmente ha nacido de nuevo. Es muy serio lo que estoy diciendo. Porque cuando tú amas a Dios, estás involucrado en sus mandamientos y en la obediencia. Bueno, estamos hablando y no es solamente con vos que hablo este tema, Samuel. Otros invitados han tocado este tema de la falta de lectura de la palabra y que lleva naturalmente a la falta de comprensión. No sé cuándo dije, no hace mucho, mencioné de que antes en un mensaje uno decía, como sucedió en la parábola del buen samaritano, pero hoy no puedo hacer referencia suponiendo que la gente conozca la parábola del buen samaritano, que es una de las 2 más famosas de todas las que contó el Señor Jesús. Hoy tengo que contarla, más o menos hacerlo rápido, porque la gente no la recuerda, no la sabe, no la estudió. Y eso hace que muchos cristianos sean niños espirituales condenados a una niñez permanente por la falta del alimento sólido de la palabra de Dios. Imagínate que te está viendo gente, y de hecho lo está haciendo mucha gente, que no son pastores, pero ¿qué consejo le darías? ¿Qué mensaje directo sobre este tema le dirías? Primeramente le haría una pregunta.
¿Tú crees que la Biblia ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? ¿Crees? ¿Crees que la única forma de vivir una vida santa de tus hijos y tuya también es guardando la palabra de Dios? Entonces hazte un propósito de leer la Biblia entera todos los años. No se requiere más que un cuarto de hora, 10 minutos, un cuarto de hora diaria. Yo vengo leyendo por sistema la Biblia entera todos los años, pues no sé desde cuántos años atrás. Y el otro día encontré una Biblia que ya tenía cuando era joven, con una firma al lado que decía, año tal, he leído la Biblia entera todos los días. Necesitamos volver a la Biblia, necesitamos cortar asuntos generales que no son imprescindibles para dedicar tiempo a la palabra de Dios y a la oración. Sin oración y sin palabra somos sacudidos por nuestro enemigo, el tentador, que conoce la palabra y puede inducirnos al mal utilizando incluso recursos de la Biblia. Bueno, muchas gracias, Samuel, por este rato hermoso que hemos vivido charlando de distintos temas, pero con definiciones muy concretas, muy precisas. Reconocemos que el Señor te ha dotado, te ha dado una capacidad de enseñanza que cada vez que estás en nuestro programa produce mucho impacto. Un abrazo grande desde Buenos Aires. Esperamos que ahora se solucione todo y puedas venir a visitar. Tenés algo de familia aquí también, que puedas venir y estar aquí en el programa pronto. Muchas gracias, será un privilegio hacerlo y espero ir a Buenos Aires porque efectivamente tengo bastante familia, tanto por parte de mi padre como por parte de mi esposa. Y están la nieta y el nieto que nos llaman por teléfono a veces o por WhatsApp, ya no se usa el teléfono, y dicen, a ver, ¿cuándo vais a venir a visitarnos? Y es una necesidad. De modo que en cuanto yo vaya a Buenos Aires, tendré mucho gusto en llamarte y tomarnos un mate juntos. Bueno, va a ser un privilegio, Samuel. No sabía que tenías nietos aquí, mami. 2 años sin ver a los nietos. Esto sí que es duro, ¿eh? Bueno, ya se ha abierto la posibilidad de que los extranjeros entren a la Argentina. Esto ya ha comenzado, así que no, las cuestiones es sacar el boleto y venir, ¿eh? Ya en ese sentido hemos evolucionado y esto está comenzando a suceder. Te mando un abrazo grande, saludo a la congregación, a tu familia y te esperamos aquí pronto. Gracias, que el Señor bendiga el programa y el ministerio. Un abrazo muy fuerte desde Vigo. Espero que le haya gustado este programa y que le haya hecho reflexionar. Y si usted piensa que le fue de bendición para su vida, recomiéndeselo a aquellos que usted piensa que también les puede ser de bendición, porque queda grabado, está ahí en YouTube y después son muchos los que lo aprovechan y lo pueden ver. Que tenga una buena noche, que el Señor los bendiga. Hasta mañana.